Hola a todos, bienvenidos a este curso de programación en C++, un video más, en esta ocasión el video número 12, en donde veremos el tema de los arrays, un tema muy importante dentro del ámbito de la programación, y no solo para el lenguaje C o C++, también lo es para otros lenguajes tipo Java, PHP, ya que a través de estas funciones pues me permiten manejar los datos de almacenamiento en la memoria, que yo puedo manejarlos bien para hacer consultas o otro tipo de funciones. En este caso pues veremos qué es un array, que es una matriz, un vector, que básicamente es lo mismo, pero tienen unas pequeñas diferencias. Esas diferencias pues las definiremos en el transcurso de este video. Así que, bienvenidos. En primera instancia vamos a definir lo que es un array o arreglo. Un array o arreglo es un grupo de espacios de memoria, es decir, un grupo de variables que se organizan por ubicaciones con la finalidad de almacenar dicha información del mismo tipo de datos y con el mismo propósito, es decir, cada posición referencia a una celda de almacenamiento en la computadora, en su memoria. Estos arrays pueden ser de tipo vector y de tipo matrices. Un array es muy similar a una variable, pero con la diferencia de que una variable solo me permite almacenar solo un dato en la memoria. En cambio, un array pues me permite manejar un sinnúmero de datos en la memoria. Como le dije, estos arrays pueden ser de tipo vector y de tipo matrices. En primera instancia, pues, cabe definir que un vector es un arreglo unidireccional, es decir, que va a tener una sola dirección de almacenamiento. Su creación o sintaxis es muy similar a la de una cadena de caracteres, es decir, primero se declara el tipo de variable, luego el nombre de la variable y entre corchetes pues se dará lo que es la longitud de ese vector. Y su desglose en la memoria pues es muy similar, como le dije anteriormente, al de una cadena de caracteres, donde el primer elemento de ese vector se ubicará en el índice sub 0, y así por el estilo, por cada espacio y por cada índice, hasta llegar a la posición n-1. ¿Pero qué diferencia un vector de una matriz? Pues bien, fácil. Una matriz es un arreglo bidireccional, es decir, manejará dos dimensiones de almacenamiento de espacio en su memoria, para filas y para columnas, y su sintaxis es muy diferente. Por lo tanto, pues primero debe colocarse el tipo de variable, luego seguido de un espacio, posteriormente debe colocarse el nombre de la variable, luego se abren dos corchetes que indicará el índice para las filas, y dentro de este debe ir la longitud y tamaño de ese vector, de ese array, de esa matriz, y luego de esto se deben colocar otros dos corchetes en donde también deben colocarse el tamaño y la longitud de esa matriz, pero esta va indicada para las columnas. Es decir, aquí lo puse en un comentario, el primer índice es para la fila y el segundo índice es para la columna. Su representación gráfica quedaría del siguiente modo. En resumen, una matriz es un arreglo bidireccional, a diferencia de un vector que es un arreglo unidireccional de una sola dirección. En la matriz pues se manejan dos índices, un índice para las filas y el otro índice para las columnas. Para ilustrar mejor el uso de un array, pues vamos a realizar un ejercicio práctico para entender mejor el funcionamiento de esta temática. Así que vamos a la práctica. Bien, este ejercicio consistirá en realizar un pequeño programa que me permite ingresar por teclado 10 números cualquiera y el programa, pues mediante la utilización de vectores, pues me mostrará los números pares e impares ingresados automáticamente. Sí, ¿cómo? Pues, como lo mostraremos a continuación. Una vez que tenga creadas mis librerías, la librería stdlib y la librería stdio, pues creo mi programa principal. Para ello coloco un in-main, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, y dentro de esto pues comenzaré a crear mis variables. Para ello pues crearé una variable de tipo entero que sea i, que se llamará if, que me controlará los ciclos de los for. Luego creo un vector. Recordemos la sintaxis, pues primero debemos colocar el tipo de variable que va a llevar ese vector y luego el nombre de esa variable. Yo le voy a colocar vector precedido pues de corchetes, y dentro de estos corchetes pues le colocaré el tamaño y la longitud. No olvidar cerrar con un punto y coma. Luego realizo un borrado de pantalla para poder visualizar de mejor manera lo que tiene la ejecución del programa a través de un systemcls. No olvidar cerrar con un punto y coma. Ahora es momento de crear nuestro for. Para ello pues vamos a hacer uso de la variable que creamos anteriormente. Colocamos for, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos esa variable y la vamos a inicializar en 1. No olvidar punto y coma. Luego pues creamos la condición. Este for será el for principal que me imprimirá por pantalla 10 veces el pedido de números. Y esa condición se ejecutará siempre y cuando i sea menor a 10. Colocamos un punto y coma y por cada vuelta pues i va a tener un incremento. Abrimos y cerramos las llaves respectivas y dentro de esta llave pues empezamos a colocar el mensaje. Para ello pues digo, por favor ingresa el número.
Recordemos que este mensaje pues me permitirá ingresar 10 números aleatorios y a la final me mostrará los que son pares y los que no son pares. Para ello pues ingrese el número y le digo que será de tipo entero y que me lo almacene en la variable i, pero le digo que me tenga un incremento ya que la he inicializado en 0. Es decir, la primera vez que me pide el mensaje y ya no va a valer 0, sino que va a valer 1, por eso le pongo i más 1. No olvidar cerrar un punto y coma. ¿Y estos números dónde los voy a almacenar? Pues los voy a almacenar en la variable que he creado anteriormente, que es mi vector. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos comillas, le decimos que será de tipo entero, colocamos una coma y le decimos que lo almacene en el vector de la posición i. No olvidar cerrar un punto y coma. Una vez salido de ese for, pues colocamos pues el mensaje que me muestre los números ingresados. Luego de eso pues me va a extraer los números pares y los impares. Hacemos un pequeño salto de línea, /n, y le pongo los números ingresados son, dos puntos, un espacio, un salto de línea. Aquí me conviene números pares. Los números ingresados pares son. ¿Y cómo yo voy a extraer esos números pares? Pues fácil, a través de otro for hago la extracción de todos esos números. Para ello coloco un for y con la misma variable i inicializada en 0 le digo que me recorra hasta que esa variable i sea menor a 10. Colocar otro punto y coma y por cada vuelta que va a tener ese for va a tener un incremento. Y creo la condición. Si este for al recorrer mi vector en la posición i y al dividirlo para 2, el resultado es igual a 0, entonces debe mostrarme que los números pares ingresados son los que están aquí. Es decir, por cada número yo ingresado, pues este for me va a recorrer esos 10 números. Si ese vector, es decir, si cada número ingresado en cada una de las posiciones del vector, al yo dividirlo para 2, es igual a 0, pues me debe mostrarme que los números pares ingresados son estos de aquí. Ahora pues creamos la misma condición, pero para los números impares. Copiamos esta línea de código, copiamos, control C, pegamos, y en vez de decir que los números pares ingresados son, decimos los números impares ingresados son. La misma condición, es decir, que me haga la misma búsqueda dentro del vector, pero el resultado ya no debe ser igual a 0, sino diferente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué diferente? Porque todo resultado de una división que se divida para 2, valga la redundancia, si el resultado es 0, pues evidentemente ese número será par. Si será distinto o diferente de 0, pues el resultado será impar. Luego de eso, pues aquí parece que aquí debía colocar un mensaje diciendo que los números pares ingresados son los siguientes de aquí. Por eso escribo un printf, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, imprimo un valor de tipo numérico y doy una pequeña tabulación para que los números salgan espaciados y se vea de igual manera. Y le digo que imprima esos números pares extraídos del vector de la posición y no olvidar colocar un punto y coma. Y lo mismo coloco para la extracción de los números impares. Print de la posición y no olvidar colocar nuestro punto y coma. Vaya que parece que lo he colocado adentro. Ahí sí. Así mismo acá, para evitar que existan errores de compilación. Luego de esto, pues creo un pequeño salto de línea, no olvidar cerrar con un punto y coma y realizo una pausa para poder visualizar de la mejor manera y que el programa no se me cierre. System pausa. Cerramos con un punto y coma y le decimos que al programa que todo ha marchado bien, que me retorne un 0. Si todo ha marchado bien, pues esperamos que no exista ningún error. Parece que todo está bien por el funcionamiento del siguiente. A través de este for, pues me pedirán ingreso de 10 números 10 veces. A la primera vez, pues cuando ya tenga ingresado los 10 números, a través de otro for,
pues hará la búsqueda dentro de ese vector y por cada número lo va a dividir para 2. Si cada número dividido para 2 es igual a 0, pues me mostrará esos números. Asimismo para los números impares. Y a la final, pues me muestra cada uno de los números, hace una pausa y eso sería todo. Guardamos. Ponemos ejemplo array o el número que ustedes deseen y ejecutamos. Si no existen errores, pues debería todo marchar bien. Compilamos. Existe un error en los paréntesis donde ya, el error que antes les mostré. Guardamos, ejecutamos, parece que no existe ningún error y comenzamos. Vemos que me pide ingresar el número 1, es decir, ya va por esta línea de aquí. Vamos a hacer un poco de zoom a ver si logro visualizar. Ahí. Vemos que me pide ingresar el número 1, es decir, ya va por esta línea. Ingresa el número de la posición, es decir, la primera vuelta. Como la variable i está inicializada en 0, pues al momento de pedirle que ingrese, pues lo aumenta en 1, por eso me pide ingreso el número 1. Y yo voy a ingresar, pues en este caso, el número 5. Bueno, parece que me junta los dos números, pues vamos a arreglar aquí la sintaxis rapidito. Aquí ingrese el número, los dos puntos es acá fuera de este de aquí. Ahí sí. Ejecutamos. Y damos el funcionamiento. Damos el funcionamiento. Hacemos un pequeño de zoom. Y ahí sí. Ingresa el número 1, vamos a ingresar el 5. Ingresa el número 2, vamos a ingresar el 10. Ingresa el número 3, vamos a ingresar el número 6. El 8, ingresa el número 5, el 6, el 7, el 15. Ingresa el número 8, ingresemos nuevamente el 10. Otro número, el 3, y por último ingresamos el 1. Al yo darle enter, pues ya el flujo de ejecución debe irse por este lado, es decir, a través de este for, de estos dos for, me va a hacer la búsqueda de los pares. Si al dividir, si en cada vuelta de cada for, estos números al dividirlos me dan igual a 0, pues mostrará los pares. Caso contrario, pues cuando al dividirlos para 0, el resultado sea diferente a 0, es decir, un 1 en esa división, me mostrará los impares. Para ello, pues le damos un enter y aquí vemos cómo me muestra los números. Los números pares ingresados son el 10, el 6, el 8, el 6 y otra vez el 10 porque lo ingresé dos veces, aquí y acá. Y me muestra nuevamente los números impares. Los ingresados son el 5, el 7, el 15, el 3 y el 1. Y así hemos visto el funcionamiento de lo que es un vector. En las próximas clases pues seguiremos ampliando la temática de este tema. Espero que haya sido de su agrado este video, así que dudas y sugerencias pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.